Un gusto volver a estar con ustedes una semana más en los podcasts con Ricardo Ferro. En el día de hoy tendremos como invitado especial al ministro de Agricultura, el doctor Andrés Valencia. Y también tendremos nuestra sección habitual de nuestra agenda semanal. Espero que disfruten de esta emisión de los podcasts con Ricardo Ferro. Nuestro invitado esta semana es el ministro de Agricultura, el doctor Andrés Valencia Pinzón. Él es una persona que ha venido ejerciendo el cargo desde el primer día en que el presidente Duque se posesionó, y para nosotros es un placer tenerlo aquí en los podcasts con Ricardo Ferro. Ministro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Ricardo, muchas gracias por esta invitación y muy contento de estar con ustedes compartiendo nuestra gestión. Ministro, lo hemos visto en el Tolima en varias ocasiones visitándonos por temas de los arroceros, temas de los algodoneros, de los paneleros. Ha estado visitando el departamento del Tolima en varias oportunidades, ministro. Pero antes de ser ministro, todo lo relacionábamos con el tema de los pollos, el tema avícola. Usted estuvo muchos años vinculado al tema avícola, ministro. Yo estuve, Ricardo, de presidente de la Federación Nacional de Avicultores por cerca de 5 años. Y anteriormente además estuve desempeñándome como gerente comercial de la Federación de Cafeteros. Es decir, que tanto por el sector cafetero como por el sector avícola tenía muy buena, interacción con los productores de café y de huevo y pollo del departamento. Y en estos 14 meses que ya lleva de ministro, 15 meses ya, ¿cuál es su balance al frente del ministerio, ministro Valencia? Pues bueno, yo diría que muy positivo, y usted, Ricardo, ha sido testigo de los diferentes debates de control político que hemos tenido en la Comisión Quinta de la Cámara, en donde hemos demostrado con gestión y con buenos números cómo hemos contribuido al desarrollo del campo colombiano. Hemos colocado mucho más crédito que lo que se venía colocando. El crédito bajo nuestra administración ha venido creciendo a una tasa del 20%. Tenemos a corte de meses de septiembre, más de 13 billones de pesos colocados en el sistema financiero con crédito agropecuario. Hemos aumentado el número de hectáreas aseguradas con seguro agropecuario y por lo tanto recibiendo un incentivo muy importante que es el subsidio a la prima de seguro agropecuario. Tenemos un crecimiento en áreas del 177% en estos primeros 9 meses del año, con corte de septiembre, que es que tenemos las cifras, con inversiones que se han asegurado por más de 1.3 billones de pesos. Tenemos un programa que se llama Cosecha y Venda a la Fija, que es de agricultura por contrato, donde tenemos a la fecha 24.300 productores y vamos a cerrar el año con 25.000. Hemos entregado más de 5.700 soluciones de vivienda. Hemos legalizado más de 98.000 hectáreas con títulos y formalización predial, beneficiando a cerca de 13.000 familias. Hemos entregado y financiado emprendimientos para más de 16.000 familias entre el 2018 y el 2019 con un programa que se llama El Campo Emprende. Y hemos avanzado de manera muy importante en la conquista de nuevos mercados, aumentando las exportaciones, generando además las mejores condiciones sanitarias y fitosanitarias después de que recibimos el país además con una situación muy compleja en materia de fiebre aftosa. Eso, Ricardo, para resumir a grandes rasgos, cómo hemos venido avanzando en el desarrollo agropecuario y también el desarrollo rural, porque hemos apoyado mucho a las mujeres con crédito, con entrega de tierras, y en ese sentido los avances han sido muy importantes. ¿Se siente contento, ministro, con los logros que se han obtenido para los campesinos? Sin duda, nosotros hemos tenido un contacto permanente con los productores del campo, con las organizaciones campesinas, con las asociaciones de productores, con los gremios, por supuesto, con todos hemos interactuado, ya sea en el ministerio o en los territorios. Nosotros hemos visitado más de 100 municipios, hemos estado en todos los departamentos de Colombia con nuestra batería institucional. Recordemos que el ministerio tiene varias entidades que están desplegadas en las regiones, contribuyendo con el desarrollo rural, con la mejor productividad, y en eso los campesinos han sido los principales beneficiarios. Evidentemente hay que trabajar mucho más. El sector agropecuario colombiano tiene enormes desafíos en materia de productividad, en materia de extensión agropecuaria, en materia sanitaria y fitosanitaria, y en ese sentido, con el ministerio, con el presupuesto que tenemos, con el presupuesto que ustedes nos ayudaron a gestionar para el año entrante,
tenemos que seguir avanzando en esas metas que establece el plan de desarrollo de eliminación de la pobreza, por lo menos en extrema, en 600.000 personas del campo, seguir generando más empleo. Hoy en día las cifras de empleo en el campo pues son preocupantes, así lo está mostrando el DANE. Tenemos que trabajar en la solución de esa oferta de trabajo que no está encontrando puestos de trabajo, y queremos trabajar sobre todo en ver cómo fomentamos ciertos cultivos que nos permitan la generación de empleo en el corto plazo. Ministro, hablando del tema del empleo, una de las grandes preocupaciones que hay es cómo lograr formalizar el empleo en el campo y cómo lograr que muchos campesinos que hoy en día están por encima de los 45 años, 50 años, cuando dejen de laborar, no tengan que ingresar al programa del adulto mayor, sino vayan a poder tener derecho a una pensión. ¿Qué se está haciendo desde esa perspectiva, ministro? Bueno, la ministra de Trabajo ha venido trabajando en unos programas que buscan precisamente eso, dignificar de alguna manera el trabajo rural. A nosotros nos interesa sobre todo que los productores del campo, los campesinos, quienes laboran directamente la tierra, tengan todos los incentivos para que se queden en el campo, porque al final esa migración campo-ciudad y ese envejecimiento de la población es lo que también puede estar afectando la formalización laboral y la necesidad de que sea necesario tener mayores incentivos para que ellos puedan acceder a pensiones, por supuesto, a los beneficios económicos periodos, a un sistema de salud que no sea el régimen subsidiado, sino ya un régimen contributivo, etcétera, y de esa manera poder tener para ellos las mejores condiciones posibles y de esa manera tengan los incentivos para quedarse. Y eso tiene que venir acompañado de inversiones en muchos aspectos para que de alguna manera las zonas rurales converjan con las urbanas en materia de educación, de saneamiento básico, de conectividad, de comunicación vial, de bienes públicos, de que haya más educación, más salud, más vivienda. Mientras tengamos todo eso convergiendo, y por eso el plan de desarrollo tiene unas inversiones de más de 220 billones de pesos en los 4 años de gobierno, eso va a permitir que esa convergencia, que esas mayores inversiones, pues incentiven a que los productores se queden en las zonas rurales. Señor ministro, hay una preocupación muy grande en Colombia que tiene que ver con el tema del sacrificio animal. Hace pocos días ya se expidió una reglamentación por parte del Gobierno Nacional que va a permitir reabrir muchos de estas plantas de sacrificios, o como popularmente se llaman mataderos, en muchos pueblos de Colombia. Pero también hay una preocupación en lo que tiene que ver con la exportación de carne, que se ha disminuido sensiblemente en el último año. ¿Cómo compensar esa posibilidad de que se requiere que para el autoabastecimiento de la carne en determinados municipios podamos reabrir las plantas de sacrificio sin que perdamos la capacidad exportadora de carne que veníamos nosotros trayendo en los últimos años, ministro? Bueno, ahí hay dos elementos que usted mencionó. Primero, la exportación. La exportación de carne pues viene cayendo básicamente porque todavía estamos a la espera de una visita de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, de la OIE, que tiene sede en París. Ellos van a visitarnos ahora el 25 de noviembre para que en campo comprueben, revisen y tengan claro cómo es nuestro esquema de protección sanitaria al ganado colombiano. Tenemos una frontera porosa, compleja con Venezuela. Venezuela es un país aftoso donde no se hace ningún tipo de control sanitario en materia de vacunación contra la fiebre aftosa. Es un país que, digamos, no se sabe a ciencia cierta qué sucede con ese hato ganadero, y por eso es importante que cuando venga este organismo se dé cuenta de que Colombia tiene una especie de blindaje para proteger al hato ganadero nacional. Y por eso hemos hecho además este año, porque en este momento además, Ricardo, nos encontramos en el ciclo de vacunación, en el último del año, y aprovecho para hacer un llamado a los ganaderos de que vacunen sus animales, de que es importante mantener esas inmunidades altas. Pero lo que queremos básicamente es que con esa visita logremos ese certificado que nos va a dar la posibilidad de que los mercados que se cerraron por cuenta de los brotes de fiebre aftosa del 2018 puedan recuperarse. Muchos países están demandando la carne colombiana, pero mientras no tengamos ese certificado que nos certifique que somos libres de aftosa con vacunación, pues vamos a tener un paso complejo para acceder a los mercados. Aspiramos a obtener ese certificado antes de que se acabe el año, y eso va a generar seguramente una reacción rápida en los mercados y en las exportaciones.
y aprovechando pues la buena tasa de cambio, los costos de producción de la carne en Colombia, el modo de producción, que es una carne, un ganado, perdón, que pasta en praderas, hace que tengamos una serie de atributos que el mercado internacional está demandando. Y frente al decreto y el decreto complementario 1500, que es el decreto 1975 de este año, es un decreto que ustedes estuvieron peleando bastante en la comisión, la necesidad de que el gobierno rápidamente saliera a buscar alternativas para que esas plantas de sacrificio pudieran volver a operar. Efectivamente, hicimos un trabajo liderado por este ministerio, por el Ministerio de Salud y por el INVIMA y el ICA, de tal manera que logramos sacar un decreto que le permite a algunas plantas de sacrificio, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones, poder operar nuevamente. Y aquí el llamado para los nuevos gobernadores, que incluyan esas plantas que en algún momento estuvieron a punto de poder clasificar para cumplir los requisitos del 1500, pues vuelvan a invertir en ellas y se puedan reabrir y de esa manera tengamos una mayor oferta de sacrificio, porque eso va a significar dos cosas: la eliminación o por lo menos la reducción del sacrificio ilegal y por lo tanto una carne que antes no era apta para consumo humano, pues ahora con plantas nuevas en el mercado va a generar unas mejores condiciones sanitarias. Y lo segundo, pues desincentiva el abigeato, porque una práctica que se está dando muy comúnmente es que los animales los roban en los predios y ahí mismo en el predio ocurre el sacrificio, una práctica que se conoce como el carneo. Y afortunadamente este gobierno también con el apoyo de la Cámara y el Senado volvió a reactivar la ley abigeato que combate el abigeato y por eso hoy en día tenemos además una menor presencia de ese delito. Pero claramente ese decreto pues, va a permitir seguramente tener una mayor disponibilidad de carne sacrificada legalmente. Ministro, y pasando a otro tema, porque pues el tema del ganado es muy importante en el departamento del Tolima, pero pasando al tema de la ordenación agropecuaria como tal, que es algo a lo cual ha venido apostando el ministerio muy fuerte, ¿cuál es el objetivo que se ha trazado el ministerio en el corto, mediano y largo plazo con este tema de la ordenación agropecuaria, ministro? Bueno, ese es un plan que nosotros empezamos a implementar casi que desde del momento en que llegamos al gobierno, porque ¿qué vimos? ¿Y qué vimos durante los últimos años en materia de política agropecuaria? Unas políticas en donde básicamente el ministerio da unas señales solamente para aumentar las siembras, sin tener claridad sobre la comercialización, sin tener claridad sobre la aptitud del suelo, en donde deberían, digamos, sembrar o darse esa expansión de los cultivos, y donde no había claridad tampoco en materia de aseguramiento ni de líneas de crédito. Nosotros, ¿qué hicimos? Básicamente buscar ordenar la producción priorizando una serie de cadenas, entre ellas el arroz, el algodón, que son dos productos que son muy tradicionales en el departamento del Tolima, además del cacao, del aguacate Hass, en fin. Y con ello lo que hicimos, básicamente sentarnos en la mesa, productores de arroz, el gobierno, los molineros, ponernos de acuerdo, hombre, el mercado o el tamaño del mercado del arroz es de tantas toneladas, estas toneladas se necesitan producir en tantas hectáreas, hay que considerar que Colombia es una economía abierta, que tiene unos TLCs y que hay unos compromisos que cumplir, es decir, que la demanda podrá ser satisfecha con una producción nacional y por supuesto con un componente de importaciones que no es, digamos, la mayor porción de la demanda interna. Y además el gobierno tener listos las líneas de crédito, el incentivo al seguro agropecuario, un paquete tecnológico conocido para algunos de ellos como es el AMTEC, que promueve Fede Arroz, y de esa manera llegar a una estructura en donde sembrábamos unas cantidades de áreas y de esa manera evitábamos una sobreoferta en este producto. Y los resultados han sido, yo diría, muy positivos. El precio del arroz aumentó este año con corte a octubre un 20%. Estamos sobre el 1.200.000 toneladas. Estamos en 1.136.000 la tonelada con corte promedio octubre. Estamos con un aumento de productividad del 5%, pasamos de 5.9 a 6.2 la productividad por hectárea, toneladas por hectárea a nivel nacional. Logramos además tener listo el recurso para el incentivo de almacenamiento, lo que impidió que saliera sobre todo el taco de cosecha
de Casanare y Meta en un escenario con la vía al llano cerrado, que hubiera generado muchos traumas. Si no hubiera ese incentivo, hubiéramos generado un sobrecosto en el transporte y, por supuesto, una reducción en el precio importante. Lo importante era dejar ese arroz almacenado, como hoy en día todavía lo está, y además pasa una cosa muy importante, es que a inicios de la cosecha los inventarios estaban en un mínimo, digamos, histórico en comparación con los últimos 4 años. Eso permitió o ha permitido que el sector recupere una rentabilidad y que, por supuesto, haya mayor tranquilidad en el sector arrocero hoy en día. Y con respecto al sector algodonero, ministro. Con respecto al algodón que queremos hacer, nosotros este año creemos que vamos a cerrar con cerca de 18 o 20 mil hectáreas, que eso es el doble de lo que pasó en el año inmediatamente anterior. Colombia tiene unas productividades en algodón que se acercan a los 1.000 kilos por hectárea de fibra. Eso permite tener una productividad por encima de la de Estados Unidos, que en este momento además está atravesando por una difícil situación los algodoneros americanos por cuenta de la guerra comercial con China, que les ha generado... Y aquí hay un coletazo que también nos afecta. Claro, hay un coletazo porque los precios pues bajan. Al generarse una sobreoferta porque no hay un mercado como el chino que está demandando esa fibra, pues genera obviamente un efecto en los precios internos. Por eso acordamos también con los algodoneros que la meta al final del gobierno es que nosotros estemos en capacidad de sustituir la totalidad de la fibra que Colombia importa. Estamos hablando de más o menos 50.000 toneladas, es decir, que necesitamos 50.000 hectáreas de algodón. Esa es la meta, nosotros creemos que podemos cumplirla. Obviamente hay que trabajar mucho en productividad, en reducción de costos, en manejo fitosanitario. Una parte de los cultivos, digamos, del departamento, tal vez del sur de La Guajira, se vieron afectados por un fenómeno que se llama la melaza, donde tocó dar una ayuda. Y por supuesto, aquí también se reunieron los algodoneros del país y acordamos dar un incentivo también para apoyar el precio, y en este momento estamos apoyando el precio de la cosecha. Cerca de 240.000 pesos por tonelada. Exactamente. En el departamento del Tolima. Dispusimos de más o menos 2.500 millones de pesos y el año entrante vamos a tener otro recurso también para apoyar cuando salga la cosecha, y ahí tenemos que tomar la decisión si soportamos con ese recurso el precio interno o si financiamos unas coberturas que permitan proteger los precios. Bueno, ministro, después de pasar por el arroz, por el algodón, le dejo el tema del café, que es el tema donde usted obviamente que conoce mucho más, aunque ha sido muy generoso en sus explicaciones con las demás preguntas. Pero con respecto al tema del café, ministro, ahorita estamos atravesando por un precio relativamente bueno, estamos cerca de los 900.000 pesos por carga, que es un precio relativamente bueno para lo que ha estado el precio del café. Sin embargo, todavía no tienen las expectativas que debería tener un producto del cual dependen tantas familias en nuestro país. Se sigue preguntando, o le siguen preguntando a uno las personas cuando habla uno con respecto al tema del café, si le vamos a seguir apostando al café en el largo plazo, o si vamos a sustituir el café por el aguacate Hass, o qué vamos a hacer con el café para que sea rentable, para que el tema de las cargas laborales, todo lo que tiene que ver con la formalización del empleo, todo lo que envuelve el tema del café, podamos nosotros tener realmente un producto que se corresponda con las expectativas financieras que tienen actualmente los colombianos, ministro. Bueno, en primer lugar, como usted lo dijo, el precio está en el punto más alto del año, y yo diría que los últimos 24 meses. El precio al día de hoy, al momento en que hacemos esta entrevista, está en 905.000 pesos la carga. Están pasando dos cosas que normalmente no pasan simultáneamente, y es que sube el precio del café en la bolsa de Nueva York y también está subiendo la tasa de cambio. Eso ha permitido que en plena cosecha cafetera, donde el Tolima también está en este momento sacando parte de su cosecha, donde está el eje cafetero, donde está Antioquia, Santander, la Sierra Nevada, todos sacando en ese momento la cosecha cafetera con un precio piso, diría yo, porque nadie va a pagar por debajo del precio de publicación de la Federación. Eso va a significar, pues obviamente, una recuperación del ingreso cafetero para esta cosecha, y nosotros estimamos que el valor de la cosecha de este año va a ser superior a la del año entrante, a la del año pasado, por lo menos entre un 5 y un 6%. Eso representa mucho recurso para esas zonas productoras. Y yo creo que este nivel de 900.000 pesos es un precio, digamos, que viene soportado en buena medida por la tasa de cambio, pero que de alguna manera le devuelve la esperanza a los caficultores y esas, digamos, recuperaciones de rentabilidades que se perdieron durante una parte importante del 2018,
Recordemos que nosotros alcanzamos a tener este precio del café por debajo de los 640.000 pesos carga, muy recién comenzado el gobierno, y ahí fue cuando rápidamente armamos un paquete de rescate con el ministro de Hacienda y lo anunciamos en el comité de cafeteros con todo el apoyo del presidente Duque, quien dispuso pues básicamente, dio la instrucción para que trabajáramos muy rápido y pudimos reaccionar y dispusimos de un valor importante de recursos, de un monto importante de recursos para soportar el precio. Y en el mismo plan de desarrollo se incluyó también un artículo para subsidiar a los caficultores con un precio base. Digamos que lo que pasó además en el plan de desarrollo es que se ratifica la necesidad de tener un fondo de estabilización de precios del café, hecho que finalmente se dio a la luz con la ley 1969 de este año, que establece el Fondo de Estabilización de Precios, establece que debe haber unos recursos de presupuesto nacional y de otras fuentes para financiar ese fondo de estabilización. Nosotros estamos terminando la reglamentación de esa ley y estamos también a puertas de tener ya, digamos, los lineamientos y los parámetros para que la Federación administre también ese fondo de estabilización. Nosotros aspiramos a que en el próximo Congreso Cafetero, el 5 de diciembre, tengamos todo listo y armado para arrancar en el año entrante con el fondo. Como el precio está tan bueno, digamos, y en ese sentido tenemos tiempo de alguna manera para definir cuál debería ser el mejor mecanismo de estabilización, y de esa manera cuando se presente un choque de precios, es decir, una reducción abrupta de precios, podamos contar ya con el instrumento y por supuesto con los recursos. Y la buena noticia es que el fondo va a nacer con plata, y eso es muy importante. Parte del recurso que no se utilizó para apoyar el precio, porque el precio pues todo este año estaba por encima de los 715.000 pesos, ese recurso que no se va a ejecutar, por supuesto va para el Fondo de Estabilización, más una porción de la contribución cafetera que sale del Fondo Nacional del Café, más los otros recursos disponibles que vamos a seguramente contar para ese efecto. Y formalización del empleo en el café, en la producción de los caficultores, ministro. Yo creo que es un elemento muy importante y porque como... Le digo una preocupación que me han manifestado, el tema de la UGPP. O sea, eso tiene paniqueado al sector agropecuario y puntualmente a los caficultores, ministro. Bueno, eso es un tema que hay que hablar seguramente con mucho detalle con el Ministerio del Trabajo y con el Ministerio de Hacienda para ver cómo podemos ahí armonizar algún tipo de medida que permita la formalización del empleo rural, porque esta es una situación que no solamente afecta a los productores de café, y al mismo tiempo permita enganchar más personas, que haya incentivos para la formalización, y de esa manera, como insisto, tengamos todas las herramientas en la caja de herramientas para que los productores no se vayan de las zonas rurales. Bueno, ministro, muchas gracias por acompañarnos, ministro. No sé si quiera agregarle usted algo a mis paisanos tolimenses, darles un mensaje desde el Ministerio de Agricultura, doctor Valencia. Bueno, en primer lugar, pues un saludo a los productores tolimenses. Es un departamento que yo he visitado varias veces. La última vez que lo visité, además, Ricardo, fue para hacer el lanzamiento, digamos, de ese apadrinamiento que varios de los ministros hicimos con los PEDETs. Recordemos que allá hay 4 municipios PEDETs y tuvimos la oportunidad de estar en Ibagué. No pudimos ir a los municipios por simplemente razones logísticas, pero estamos trabajando muy de la mano con la Presidencia de la República y con la Agencia de Renovación del Territorio para que esas zonas PEDETs pues obviamente tengan todo el impulso y todo el apoyo por parte del Ministerio y de las demás entidades. Y por supuesto a los arroceros, expresarles todo mi cariño. Hemos estado bastantes veces en el Espinal, viendo y trabajando con los arroceros, lo mismo con los productores de algodón. Nosotros aspiramos a seguir trabajando con estos dos sectores porque creemos que Colombia tiene un enorme potencial. Y que con los paneleros estuvimos en Mariquita, los estuve acompañando. Y con los paneleros estuvimos también en Mariquita. Y le cuento una buena noticia, el precio de la panela se viene recuperando. En los últimos 2 meses ha subido 200 pesos el kilo. Eso significa que nosotros, las medidas que hemos también establecido, sobre todo en promoción de consumo de la panela, están dando resultados. Nosotros queremos hacer una campaña mucho más intensa el año entrante, promocionando la panela como una bebida energizante para los deportistas, y creo que ahí tenemos un camino por recorrer para aumentar el consumo, sobre todo en la población joven,
que no conoce la panela. Bueno, él es el ministro de Agricultura, el doctor Andrés Valencia. Hoy lo tuvimos aquí en los podcasts con Ricardo Ferro, hablándonos de los diferentes temas agropecuarios, para que nosotros en el departamento del Tolima y las demás personas que nos ven en el resto del país puedan conocer de primera mano los temas que está adelantando el Ministerio de Agricultura. Muchas gracias al señor ministro y a ustedes, si Dios lo permite, la próxima semana aquí estaremos con un nuevo invitado en estos podcasts con Ricardo Ferro. En plenaria de Cámara presentamos una constancia que reconoce nuestra gestión con el Gobierno Nacional al trabajar por el municipio de Villarrica, donde nos comprometimos en la reubicación de 106 familias del barrio Obrero. Hace cerca de un año he venido gestionando para el municipio de Villarrica, en el departamento del Tolima, la reubicación de 106 familias que se encuentran en zona de riesgo. Quiero hoy hacer un reconocimiento al Gobierno Nacional, porque ya tanto desde la Unidad de Gestión de Riesgo como desde el Ministerio de Vivienda se han asignado los recursos para la compra del predio, las obras de urbanismo y la construcción de las viviendas. Hoy le podemos decir a estas 106 familias del barrio Obrero en el municipio de Villarrica que van a ser reubicadas en los próximos meses. Pero así como es una buena noticia para estas 106 familias, aquí también cabe un llamado para el próximo alcalde de Villarrica, para el próximo gobernador del departamento del Tolima y también en cabeza del Gobierno Nacional, porque la problemática abarca no solamente estas 106 familias que ya van a poder ser reubicadas, sino que se requiere que la totalidad del casco urbano del municipio de Villarrica sea reubicado, de manera que se pueda mejorar la infraestructura en materia de salud del municipio, la infraestructura educativa, y se puedan salvar muchas vidas humanas que hoy en día se encuentran en zona de riesgo y que si nosotros no propendemos por reubicar el casco urbano del municipio de Villarrica, puede generarse algún tipo de calamidad en el futuro. En segundo debate aprobamos el proyecto de ley 199 de 2018, el cual tiene como objetivo que aquellas personas que han estado invadidas por terrenos públicos o privados de 10 años puedan tomar propiedad siempre y cuando paguen el 10% del catastro. Adicional a esto, los municipios o distritos deberán realizar un inventario en el término de 6 meses de los predios que han sido ocupados en propiedad pública. De igual manera, aprobamos el proyecto de ley 153 de 2019, con el objeto de rendir un homenaje al municipio de El Cairo, departamento del Valle del Cauca. Por medio de este homenaje, se busca incluir dentro de las partidas presupuestales diferentes obras y dotaciones de utilidad pública, como la dotación del Hospital Santa Catalina, entre otros. También avalamos el proyecto de ley 159 de 2019, el cual busca rendir honores a la ciudad de Bucaramanga con motivo de sus 400 años de fundación, autorizando al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, para la consecución de proyectos de patrimonio material e inmaterial. En segundo debate también fue aprobado el proyecto de ley 407 de 2019, el cual garantizará un paquete mínimo de servicios a los consumidores de tarjetas de cuentas de ahorro, crédito y débito, por el pago de las cuotas de manejo, servicios como certificación bancaria, expedición de cheque de gerencia, avance en cajeros y otros. Hemos avalado también el proyecto de ley 210 de 2019, cuyo fin es un acuerdo comercial entre la República Francesa y el gobierno colombiano sobre cooperación financiera, cumpliendo con el propósito de promover y asegurar los intereses nacionales a través de la política exterior y la cooperación internacional. Adicionalmente, se brindaría un apoyo financiero por parte de Francia para la implementación del acuerdo para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera. Bueno, hasta aquí la emisión del día de hoy de los podcasts con Ricardo Ferro. Un placer que nos hubieran acompañado, les agradecemos mucho que nos sintonicen cada domingo y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Una feliz semana para todos.